La mayoría de las relaciones después de los 60 parecen destinadas al fracaso, no porque el amor desaparezca, sino porque casi nadie comprende las nuevas reglas del juego. Déjame compartir contigo algo que he observado durante más de 4 décadas trabajando con personas, escuchando sus historias más profundas y acompañándolas en sus momentos de crisis y también en sus nuevos comienzos. Hay un patrón que aparece una y otra vez, como una realidad incómoda que muy pocos se atreven a aceptar. Y es este. Después de los 60, las relaciones llegan a un punto de quiebre del que muy pocas logran recuperarse. Cuando hablo de relaciones, no me refiero únicamente a las parejas que llevan 30 o 40 años juntas y que un día descubren que ya no se reconocen como antes. También hablo de quienes vuelven a enamorarse después de una pérdida, de un divorcio, de muchos años de soledad, convencidos de que esta vez todo será distinto, de que ahora se harán las cosas de la manera correcta. Sin embargo, unos meses más tarde terminan exactamente en el mismo lugar, rodeados de incomprensión, frustración y un silencio que duele más de lo que imaginaban. ¿Y sabes qué es lo más devastador de todo? No ocurre porque haya dejado de existir amor. Tampoco porque no lo intenten con todas sus fuerzas. Sucede porque siguen usando un mapa antiguo para recorrer un territorio completamente nuevo. Lo que voy a compartir contigo hoy no es lo que escucharás en un programa de televisión ni lo que encontrarás en cualquier libro de autoayuda. Y la razón es sencilla, lo que estás a punto de escuchar incomoda. Cuestiona muchas creencias profundamente arraigadas sobre el amor, la igualdad y lo que realmente significa compartir la vida con alguien en esta etapa. Aquí está la verdad. Los hombres después de los 60 necesitan cosas muy específicas de una mujer. No hablo de caprichos ni de exigencias superficiales. Hablo de necesidades profundas, existenciales, que muchas veces determinan si una relación florece o termina marchitándose entre la indiferencia y el resentimiento. Antes de continuar, quiero que entiendas algo esencial. Da igual si eres una mujer que lleva décadas junto a su pareja o si apenas estás comenzando una relación con un hombre de esta edad. Las reglas son las mismas. Porque no se trata de la historia compartida, sino de comprender lo que sucede dentro de un hombre cuando cruza esa frontera invisible de los 60 años. Ahora, si algo de lo que estoy diciendo resuena contigo, si sientes que aquí hay algo que necesitas escuchar, dame una señal. Dale like a este video para que pueda llegar a más personas que también necesitan comprender esto. Y quédate conmigo, porque más adelante compartiré algo que muy pocas personas conocen y que puede transformar por completo tu manera de entender una relación. Permíteme comenzar explicándote qué sucede en el mundo interior de un hombre después de los 60. Porque si no entiendes esto, nada de lo que viene después tendrá verdadero sentido. Imagina que pasas toda una vida construyendo tu identidad. Desde niño te enseñan que tu valor depende de lo que haces, de lo que consigues, de tu capacidad para proteger, proveer y resolver problemas. Pasas 40 o 50 años siendo el hombre que toma decisiones, el que siempre tiene respuestas, el que siente que no puede permitirse mostrar debilidad porque hay personas que dependen de él. Entonces llegan los 60 y toda esa estructura que construiste durante décadas empieza a tambalearse. Tu cuerpo ya no responde igual. Esa fuerza que dabas por segura ahora depende de una negociación constante con tus propias limitaciones. Tu carrera profesional está llegando a su fin o ya terminó. Tus hijos, si los tienes, ya no necesitan de ti como antes. Y, de pronto, te miras al espejo y surge una pregunta que nunca imaginaste hacerte. ¿Quién soy si ya no soy el proveedor? ¿Quién soy si ya no soy el fuerte? ¿Quién soy si siento que mi utilidad ya no es la misma? Eso que acabo de describirte es el terremoto emocional que vive prácticamente cualquier hombre al llegar a esta etapa. Y aquí aparece lo verdaderamente importante. No importa si lleva 30 años con su pareja o si acaba de comenzar una nueva relación. Ese terremoto sigue ocurriendo. Y la manera en que una mujer responde a ese momento cambia absolutamente todo. He visto matrimonios de 40 años romperse en cuestión de meses porque ella nunca comprendió esa transformación. Continuó tratándolo igual que siempre, esperando de él exactamente lo mismo, sin darse cuenta de que el hombre que tenía delante ya había cambiado. También he visto relaciones nuevas, llenas de ilusión y esperanza, desmoronarse durante el primer año porque ella creyó que estaba empezando desde cero, sin cargas ni pasado. Nunca imaginó que ese hombre llegaba con una enorme crisis existencial que necesitaba ser vista, comprendida y acompañada. Por eso, antes de entrar en las 5 cosas específicas que un hombre necesita en esta etapa, necesito que entiendas algo fundamental. Presta mucha atención, porque esta es la base de todo. Lo que un hombre busca después de los 60 ya no tiene nada que ver con lo que buscaba a los 30, a los 40 o incluso a los 50. Sus necesidades han cambiado. Son más profundas,
más existenciales y mucho menos prácticas. Y aquí es donde muchas mujeres cometen el primer gran error. Siguen ofreciendo exactamente lo mismo que ofrecían antes. Las que llevan años en una relación continúan actuando como siempre lo hicieron, convencidas de que eso basta. Las que comienzan una nueva historia creen que con compañía, cariño y buena voluntad será suficiente. Pero no lo es. Y ese suele ser el primer error que termina dañándolo todo. Ahora bien, antes de revelarte cuáles son esas 5 cosas que necesita desesperadamente, quiero que tengamos una conversación incómoda. Porque sé que, cuando empiece a nombrarlas, una parte de ti quizá quiera resistirse. Tal vez aparezca una voz que diga, pero, ¿por qué tengo que ser yo quien se adapte? ¿Por qué tengo que ser yo quien entienda? ¿Qué hay de mis necesidades? Y esas preguntas son completamente válidas. Pero déjame decirte algo. Entender no significa someterse. Comprender no significa dejar de ser tú. Adaptar la forma en que te relacionas no te hace menos valiosa ni menos importante. Las relaciones sanas, las que realmente perduran, son aquellas donde ambas personas están dispuestas a mirar más allá de sus propias necesidades para comprenderlas del otro. Sí, hoy estamos hablando de lo que necesita. Pero eso no elimina lo que tú necesitas. Simplemente reconoce una realidad. Si deseas que esta relación funcione, ya sea una historia nueva o una relación de toda la vida, necesitas comprender el momento que él está atravesando. Y quiero añadir algo más. Muchas de las cosas que voy a mencionar probablemente también las necesites tú. Porque, aunque hombres y mujeres las expresen de manera distinta, en el fondo todos compartimos el mismo deseo. Sentirnos vistos, valorados e importantes. La diferencia está en la forma en que esas necesidades aparecen en cada persona. Entonces dime, ¿estás preparada para escuchar estas 5 verdades incómodas? ¿Estás dispuesta a mirar sin juzgar y a comprender sin resistirte? Porque si no lo estás, nada de lo que voy a decir tendrá verdadero impacto. Pero si realmente deseas construir o reconstruir una relación con sentido en esta etapa de la vida, presta mucha atención. La primera cosa que un hombre después de los 60 necesita de una mujer es que sea una verdadera testigo de su existencia. Sé que esta idea puede sonar abstracta, incluso poética, pero permíteme explicarte exactamente qué significa y por qué resulta tan importante. Cuando eres joven, el mundo te recuerda constantemente que existes. Tu jefe reconoce tu trabajo. Tus compañeros interactúan contigo. Tus hijos necesitan tu presencia. Recibes señales permanentes que te dicen que importas, que eres útil, que tu presencia marca una diferencia. Pero después de los 60, esa validación comienza a desaparecer. Y, de pronto, un hombre enfrenta una realidad profundamente inquietante. Necesita sentir que su existencia todavía tiene significado, que su presencia sigue teniendo valor, que aún ocupa un lugar importante en este mundo. Y ahí es donde entra la mujer que comparte su vida. Ser testigo de su existencia no significa simplemente estar presente físicamente. Puedes vivir bajo el mismo techo con alguien durante años y, aún así, dejar de verlo por completo. Ser testigo significa verlo de verdad. Significa observar quién es hoy, no quién fue hace 20 años, no quién esperas que vuelva a ser, sino quién es exactamente en este momento. Y esto es igual importante para una pareja de 40 años como para una relación que apenas lleva unos meses. Recuerdo una pareja que llegó a mi consulta hace algunos años. Ambos rondaban los 65 años y llevaban 42 años casados. Ella decía que él había caído en una depresión que no lograba comprender. Me repetía una y otra vez: no entiendo qué le pasa. Tiene salud, una buena pensión, tenemos nietos maravillosos. Debería disfrutar esta etapa y, sin embargo, vive callado, distante, como si nada le importara. Cuando hablé con él a solas, me confesó algo que nunca olvidé. Llego a casa y siento que soy invisible. Ella me pregunta si comí, si tomé mis medicinas, si pagué las cuentas. Pero nunca me pregunta qué siento, qué pienso, qué cosas me asustan. Nunca me mira a los ojos y me pregunta, ¿cómo estás realmente? Para ella soy una lista de tareas, no una persona. ¿Notas lo que ocurrió? Después de 42 años juntos, ella había dejado de verlo. No por falta de amor, no por maldad. Simplemente habían caído en una rutina donde él era el esposo que cumplía funciones, pero ya no era visto como el hombre que todavía sentía, dudaba y también tenía miedo. Entonces, ¿cómo puedes convertirte en una verdadera testigo de su existencia? Primero, crea momentos de presencia auténtica. Espacios donde no exista una agenda, donde no estés intentando resolver problemas ni corregir nada. Simplemente comparte ese momento con él.
Puede ser media hora al día, durante el café de la mañana o antes de dormir. Lo importante es que estés completamente presente. Segundo, haz preguntas que vayan más allá de lo cotidiano. En lugar de preguntar qué hizo hoy, pregúntale cómo se sintió. En lugar de preguntar qué planes tiene para mañana, pregúntale si hay algo que ha estado ocupando su mente últimamente. Tercero, y esto es fundamental, escúchalo sin juzgar y sin sentir la necesidad de ofrecer soluciones. Los hombres han pasado gran parte de su vida resolviendo problemas. En esta etapa muchas veces necesitan algo diferente, alguien que simplemente los escuche, valide sus emociones y pueda decirles: te escucho. Lo que sientes tiene sentido, no estás solo en esto. Y cuarto, expresa en voz alta lo que observas. He notado que últimamente estás más pensativo. Veo que este cambio en tu rutina te está afectando. Me doy cuenta de que esto no es sencillo para ti. Puede parecer un detalle pequeño, pero poner en palabras aquello que observas le confirma que su experiencia es real, que alguien la ve y que su presencia sigue siendo importante. Si llevas muchos años con tu pareja, quizá esto implique romper hábitos que llevan demasiado tiempo instalados. Tal vez descubras que hace años no tienen una conversación verdaderamente profunda. Puede que te des cuenta de que has estado tan concentrada en mantener la casa funcionando y cumplir con todas las responsabilidades que sin querer dejaste de mirar a la persona que tienes a tu lado. Y si estás comenzando una relación, quizás signifique avanzar con más calma de la que imaginabas. Antes de pensar en el siguiente viaje o en el próximo plan, necesitas construir un espacio donde exista verdadera intimidad emocional, un lugar donde él pueda mostrarse tal como es. Pero quiero decirte algo muy importante. Esto no beneficia únicamente a él. Cuando te conviertes en una testigo auténtica de su existencia, algo cambia por completo dentro de la relación. Aparece una profundidad, una cercanía y una conexión que difícilmente pueden construirse de otra manera. Y aquí hay algo que necesito que tengas muy claro. Ser testigo de su existencia no significa convertirte en su terapeuta. No significa cargar con sus problemas emocionales ni asumir la responsabilidad de resolverlos. Significa estar dispuesta a verlo de verdad, reconocer toda su humanidad y permanecer presente mientras atraviesa ese momento. Ahora bien, esta es solo la primera de las 5 cosas. Y sé que algunos de ustedes ya estarán pensando, pero esto requiere mucho esfuerzo. Exige mucha energía emocional. Y tienen razón. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Prefieres invertir esa energía en construir una relación profunda y significativa, o pasar los próximos años viviendo una convivencia superficial llena de silencios incómodos? Y antes de que respondas, quiero adelantarte a algo. Las 4 necesidades que siguen son igual de importantes, igual de desafiantes. Y hay una, la última, que realmente marca la diferencia entre las relaciones que simplemente sobreviven y aquellas que florecen. Así que prepárate, porque ahora vamos a entrar en un terreno todavía más incómodo. Vamos a hablar de un tema que hará que muchas mujeres sientan cierta resistencia, y eso está bien. La incomodidad suele ser el primer paso hacia el crecimiento. Los hombres después de los 60 necesitan admiración. Y sé que, apenas escuchas esa palabra, algo dentro de ti se opone. ¿Admiración? ¿Por qué? ¿Qué tendría de admirable? Ya no es el gran proveedor. Ya no es el hombre fuerte que resolvía todo. Entonces, ¿qué se supone que debo admirar? Esa reacción es precisamente el problema, porque sigues buscando motivos externos para admirarlo. Sigues creyendo que la admiración depende de los logros, del éxito o de las capacidades visibles. Pero déjame mostrarte lo que realmente significa admirar a un hombre en esta etapa de la vida y por qué resulta tan importante. La admiración que necesita después de los 60 no nace de lo que hace, nace de quién es. Y esa diferencia cambia absolutamente todo. Durante gran parte de su vida construyó su autoestima alrededor de sus logros. Era exitoso en el trabajo. Era un buen proveedor. Era quien resolvía problemas, tomaba decisiones y protegía a su familia. Cada uno de esos logros le devolvía el mismo mensaje. Vales, eres importante. Tu vida tiene propósito. Pero llega un momento en que esos logros desaparecen o comienzan a disminuir. Y si toda su identidad dependía únicamente de lo que hacía, cuando deja de hacerlo aparece una pregunta inevitable. ¿Qué queda? Aquí es donde surge una necesidad mucho más profunda. Él necesita que admire su esencia, su carácter. El hombre que se formó después de décadas de vivir, equivocarse, levantarse, afrontar pérdidas y seguir avanzando a pesar de todo. Y esto es igual de cierto tanto si acabas de conocerlo como si llevas media vida junto a él. Si están en una relación de muchos años, quizá hayas caído sin darte cuenta en la costumbre. Te acostumbraste tanto a sus defectos,
a sus limitaciones y a sus errores, que dejaste de notar todo aquello que sigue siendo valioso en él. Y si la relación es nueva, puede ocurrir algo distinto. Quizá lo comparas con tu antigua pareja. Quizá lo comparas con un ideal. O incluso con el hombre que él mismo dice haber sido hace 20 años. Y esa comparación te impide ver al hombre que tienes delante hoy. Entonces, ¿qué puedes admirar en un hombre después de los 60? Admira su resiliencia, el hecho de haber atravesado pérdidas, decepciones y fracasos, y aún así seguir creyendo que vale la pena abrir el corazón otra vez. Admira su vulnerabilidad. Hace falta un enorme valor para dejar atrás la imagen del hombre invencible y mostrarse simplemente como un ser humano que también siente miedo, duda y reconoce que no tiene todas las respuestas. Admira su sabiduría. Esa comprensión profunda que solo llega después de haber vivido de verdad, de haber enfrentado dificultades y de aprender que no todo puede controlarse. Déjame contarte una historia que explica perfectamente esta idea. Hace algún tiempo atendí a un hombre de 68 años que había conocido a una mujer de 62 en un grupo de lectura. Habían empezado a salir y, aparentemente, todo marchaba bien. Sin embargo, vino a consulta porque sentía que algo no terminaba de encajar. Me dijo, ella es maravillosa, inteligente, independiente y cariñosa, pero siento que me mira como si fuera un proyecto que necesita ser corregido. Le pedí que me explicara mejor. Entonces comenzó a darme ejemplos. Cuando hablaba de sus años como maestro, ella cambiaba de tema. Cuando compartía algún recuerdo del pasado que lo hacía sentir orgulloso, respondía, eso fue antes. Ahora estamos construyendo algo nuevo. Y cuando intentaba compartir alguna enseñanza que había aprendido con los años, ella contestaba, sí, pero las cosas han cambiado. Después me dijo algo que nunca olvidé. Es como si todo lo que fui, todo lo que hice y todo lo que aprendí no tuviera ningún valor para ella. ¿Te das cuenta de lo que estaba ocurriendo? Ella estaba tan concentrada en construir un futuro diferente que terminó negando todo el valor de la historia que había formado al hombre que tenía delante. Sin darse cuenta, el mensaje que recibía era muy claro. No admiro lo que eres. Solo me interesa lo que podríamos llegar a ser. Y eso resulta devastador para un hombre a cualquier edad, pero mucho más cuando llega a esta etapa. Ahora bien, el extremo contrario también puede ser igual de dañino. He conocido mujeres que llevan muchos años junto a su pareja y nunca expresan admiración porque creen. ¿Para qué decirlo? Él ya sabe que lo valoro. Pero no siempre lo sabe, porque cuando el reconocimiento nunca se expresa, para él esa admiración deja de existir. Entonces, ¿cómo puedes demostrar admiración de una manera auténtica? Primero, descubre qué es lo que realmente admiras de él. No inventes cualidades. Simplemente observa con honestidad. Tal vez admire su paciencia, su sentido del humor incluso en los momentos difíciles, la forma respetuosa con la que trata a otras personas, su integridad, su lealtad, o la confianza que tiene para mostrarse vulnerable contigo. Segundo, exprésalo con claridad y de forma específica. No digas solamente, eres genial. Eso es demasiado general y pierde fuerza. En cambio, puedes decir algo como, admiro la manera en que manejaste esa situación difícil con tu hijo. Vi la paciencia que tuviste y eso hizo que te valorara aún más. O también, cuando me contaste esa parte de tu historia entendí la fortaleza que necesitaste para llegar hasta aquí. Eso me inspira. Tercero, y esto es fundamental, aprende a admirar incluso aquello que ya no puede hacer como antes. Puede parecer contradictorio, pero escucha con atención. Si alguna actividad física ya no le resulta tan sencilla como antes, en lugar de señalar lo que perdió, reconoce la sabiduría que hay en aceptar esa realidad. Puedes decirle, admiro que hayas decidido pedir ayuda en lugar de exigirte más de la cuenta. Hace falta mucha fortaleza para reconocer los propios límites. Y cuarto, admira su deseo de seguir creciendo. Cumplir 60 años no significa dejar de evolucionar. En muchos casos, es precisamente una de las etapas donde ocurre el crecimiento interior más profundo. Así que cuando lo veas aprendiendo algo nuevo, reflexionando sobre su vida o intentando cambiar algún aspecto de sí mismo, reconócelo. Puedes decirle, me encanta que sigas teniendo curiosidad y ganas de aprender. Eso dice muchísimo de quién eres. Y aquí necesito aclarar algo importante. Admirar no significa idealizar. No significa ignorar sus errores ni fingir que no existen. Significa ver a la persona completa y decidir enfocar tu atención también en aquello que merece ser reconocido. Porque aquí aparece una verdad que muchas veces pasa desapercibida. Si solo miras sus pérdidas, sus limitaciones y aquello que ya no puede hacer,
Esa será la imagen que terminará fortaleciendo. Poco a poco comenzará a creer que eso es todo lo que queda de él. Pero cuando eliges mirar su valor, su esencia y toda su humanidad, y además se lo hace saber con una admiración sincera, ocurre algo extraordinario. Empieza a reencontrarse con la mejor versión de sí mismo. Comienza a creer que todavía tiene algo valioso que aportar. Empieza a salir de ese lugar donde solo veía derrota y vacío existencial. Y no, eso no es manipulación. No es fingir. Es elegir conscientemente hacia dónde diriges tu mirada. Porque ambas realidades existen. Existe todo lo que perdió. Y también existe todo lo que todavía es. Y tú decides cuál de esas dos realidades vas a fortalecer con tu atención y con tu manera de reconocerlo. Ahora sé que algunas personas estarán pensando, ¿y qué pasa con mis necesidades? ¿Y con mi deseo de sentirme admirada? Es una pregunta completamente válida. Pero déjame compartir contigo algo que he visto repetirse una y otra vez. La admiración suele despertar más admiración. Cuando valoras sinceramente a tu pareja y él siente que lo reconoces por quien realmente es, su capacidad para verte, apreciarte y admirarte también empieza a crecer de forma natural. Las relaciones no funcionan como una transacción donde uno entrega solo cuando el otro da primero. Son más parecidas a un ecosistema. Aquello que siembras termina creciendo y, tarde o temprano, también regresa a ti. Pero necesito que entiendas algo. Las dos primeras necesidades que hemos visto hasta ahora, ser testigo de su existencia y admirar su esencia, son fundamentales. Sin embargo, todavía no hemos llegado a las que verdaderamente ponen a prueba la madurez emocional de una pareja. Y justamente de eso vamos a hablar ahora. Si has permanecido hasta este momento, significa que realmente quieres comprender este tema. Significa que estás dispuesta a mirar más allá de lo evidente, y eso ya dice mucho sobre tu intención. Ahora entramos en uno de los puntos donde más relaciones después de los 60 terminan rompiéndose, muchas veces sin que ninguna de las dos personas entienda realmente por qué. Un hombre después de los 60 necesita libertad, pero no cualquier libertad. Necesita libertad sin sentirse abandonado. Y esa diferencia es mucho más delicada de lo que parece. Déjame explicarte por qué. Durante la mayor parte de su vida ha vivido rodeado de obligaciones. Trabajar, proveer, responder a las expectativas, ser el hombre que todos esperan que sea. Todo eso le dio propósito y dirección, pero también construyó una especie de prisión invisible. Cuando llega a los 60, por primera vez en muchos años aparece una oportunidad distinta. La posibilidad de elegir cómo quiere vivir su tiempo. La posibilidad de descubrir quién es cuando deja de definirse únicamente por sus responsabilidades. La posibilidad de explorar intereses que siempre dejó para después. Y aquí aparece la gran paradoja. Al mismo tiempo que desea esa libertad, también siente un miedo muy profundo al abandono. Teme que, si cambia, si comienza a descubrir nuevas partes de sí mismo, si deja de ser el hombre de siempre, la persona que ama puede alejarse o dejar de aceptarlo. Por eso necesita una mujer capaz de sostener ambas cosas al mismo tiempo. Alguien que le permita crecer y redescubrirse, mientras le transmite un mensaje muy claro. No me voy a ir. Estoy aquí contigo. Y esto es igual importante tanto para quienes llevan décadas juntos como para quienes apenas comienzan una relación. Si llevan muchos años compartiendo la vida, probablemente hayan construido rutinas muy definidas. Cada uno conoce perfectamente su papel. Todo parece funcionar de una manera determinada. Pero ahora necesita romper parte de esa estructura para descubrir quién quiere ser en esta nueva etapa. Y tu reacción inicial quizás sea preguntarte, ¿por qué necesitas cambiar? ¿Por qué no puedes seguir siendo como siempre? Si la relación apenas empieza, puede suceder algo diferente. Tal vez estés intentando construir rápidamente una estructura, definir reglas o imaginar cómo será el futuro. Mientras tanto, él puede mostrarse más reservado. No porque no quiera la relación, sino porque teme volver a sentirse atrapado dentro de otra vida donde deje de ser libre para descubrirse. Entonces surge una pregunta importante. ¿Cómo das libertad sin que eso se convierta en abandono? ¿Cómo respetas su necesidad de espacio sin sentir que se está alejando? El primer paso consiste en comprender que esa necesidad no tiene que ver contigo. No significa que no sea suficiente. No significa que no te valore. Simplemente está atravesando un proceso de redescubrimiento que resulta esencial para su bienestar emocional. Segundo, es importante diferenciar libertad de separación. La libertad significa que cada uno conserva espacio para sus propios intereses, aprendizajes y crecimiento personal. La separación aparece cuando la conexión emocional comienza a romperse. Y esas dos cosas no son iguales. Tercero,
Construyan rituales que protejan la conexión entre ustedes. Cada uno puede tener sus espacios individuales, pero también necesitan momentos reservados exclusivamente para la relación. Puede ser una cena semanal, un fin de semana al mes, o simplemente media hora cada noche donde ambos hablen sin teléfonos, sin televisión y sin interrupciones. Esos pequeños rituales recuerdan que la relación sigue siendo una prioridad, incluso mientras cada uno continúa creciendo como individuo. Cuarto, celebra aquello que él descubre de sí mismo en lugar de verlo como una amenaza. Cuando te hable de una nueva actividad, de un curso, de un pasatiempo o de un interés diferente, intenta responder desde la curiosidad. Puedes decirle: me encanta que estés descubriendo esta parte de ti. Cuéntame qué es lo que más te entusiasma. Ese tipo de respuesta fortalece la confianza en lugar de alimentar el miedo. Quinto, aprende a expresar tus propias necesidades sin convertirlas en un reproche. En lugar de decir: ya nunca pasas tiempo conmigo, puedes decir: necesito que reservemos al menos 2 noches por semana para compartir tiempo juntos. ¿Podemos organizarlo? ¿Notas la diferencia? No estás culpándolo. Estás expresando claramente una necesidad mientras propones una solución. Ahora quiero que entiendas algo más. Dar libertad sin abandono también implica que tú desarrolles tu propia libertad. Porque si toda tu vida gira únicamente alrededor de él, si no tienes intereses propios, si no cultivas tus propias pasiones, terminarás colocando sobre la relación un peso demasiado grande. He visto esta situación muchas veces. Mujeres que dedicaron años enteros a su familia, al hogar y al matrimonio. Cuando finalmente tienen tiempo para ellas mismas, descubren que ya no saben qué hacer con él. Entonces toda esa energía termina concentrándose exclusivamente en la relación. Y eso puede resultar abrumador para cualquiera. Por eso, parte de este proceso consiste también en preguntarte: ¿qué quiero descubrir yo? ¿Qué me apasiona? ¿Qué sueños dejé pendientes? ¿Quién quiero ser en esta etapa de mi vida? Cuando ambos tienen espacio para crecer, sucede algo muy bonito. Siempre aparecen nuevas experiencias para compartir. La relación deja de estancarse porque ambos siguen evolucionando. Pero quiero dejar algo muy claro. Libertad no significa actuar sin pensar en la otra persona. No significa desaparecer durante días sin comunicarse. No significa tomar decisiones importantes ignorando cómo afectan a quien comparte la vida contigo. Dentro de una relación, la verdadera libertad siempre va acompañada de responsabilidad. Significa poder elegir cómo vivir tu tiempo, manteniendo informada a la otra persona. Significa desarrollar nuevos intereses sin dejar de cuidar el vínculo. Significa crecer sin destruir aquello que ambos construyeron juntos. Y si él confunde libertad con egoísmo, entonces será necesario poner límites con claridad. Puedes decirle: entiendo tu necesidad de espacio, pero tu libertad no puede construirse a costa de mi abandono emocional. Encontraremos un equilibrio que cuida a los dos. Ese equilibrio nunca se alcanza una sola vez. Es una conversación permanente, una negociación que cambia a medida que ambos evolucionan. Y quiero decirte algo más. Si consigues ofrecerle esa combinación de libertad y seguridad, si siente que puede crecer sin miedo a perderte, es muy probable que te valore de una forma que quizá nunca antes experimentó. Porque muchos hombres han pasado buena parte de su vida creyendo que debían elegir entre ser auténticos o mantener la paz, entre descubrir quiénes eran realmente o cumplir siempre con las expectativas de los demás. Si contigo descubre que no necesita renunciar a ninguna de esas dos cosas, le habrás ofrecido un regalo inmenso. Hasta aquí hemos visto 3 de las 5 necesidades. Y probablemente ya notes que este tema es mucho más profundo de lo que parecía al principio. Pero las 2 siguientes van todavía más lejos. Ahora entraremos en un terreno del que casi nadie habla con sinceridad: la intimidad después de los 60. Y más adelante compartiré el último elemento, ese que muy pocas personas logran ofrecer y que suele marcar la diferencia entre una relación común y una verdaderamente extraordinaria. Respira un momento si lo necesitas, porque lo que viene ahora puede cambiar completamente la manera en que entiendes esta etapa de una relación. Ahora vamos a hablar de sexualidad, o mejor dicho, vamos a hablar de algo todavía más profundo: la intimidad. Y comprender la diferencia entre ambas cosas es uno de los mayores desafíos para muchas parejas después de los 60. Un hombre en esta etapa necesita intimidad, pero existe una realidad de la que muy pocas personas hablan. Su relación con el cuerpo, con el deseo y con la sexualidad está cambiando profundamente. Y si ambos intentan vivir esa dimensión exactamente igual que a los 40, tarde o temprano encontrarán un muro. Quiero hablarte con claridad. El cuerpo de un hombre después de los 60
Ya no responde igual. Eso no sorprende a nadie. Lo verdaderamente importante es comprender el impacto emocional que ese cambio produce. Durante muchos años su masculinidad estuvo asociada a su rendimiento sexual. Cuando ese rendimiento cambia, cuando el cuerpo deja de responder con la misma rapidez o facilidad, algo muy profundo dentro de su identidad comienza a tambalearse. Entonces aparece una pregunta decisiva. ¿Cómo respondes tú frente a ese cambio? Porque si reaccionas con decepción, frustración o haces que esa situación se convierta en un problema constante, sin querer estarás confirmando el miedo que más lo acompaña. El miedo de pensar que ya no es suficiente, que ya no tiene nada valioso para ofrecer. En una relación nueva esto puede sentirse incluso más intenso. Existe la ilusión de la novedad, la expectativa de una pasión constante. Y cuando esa imagen choca con la realidad de un cuerpo que ha cambiado con los años, ambos pueden sentirse perdidos sin saber cómo manejar esa situación. Pero aquí aparece una verdad que muy pocas veces se dice. La intimidad después de los 60 puede llegar a ser mucho más profunda, más cercana y emocionalmente más rica que en cualquier otra etapa de la vida. Solo exige redefinir por completo lo que significa la intimidad. Recuerdo una pareja que llegó a consulta. Ambos tenían 65 años y llevaban apenas 4 meses juntos. Ella vino primero y, con mucha vergüenza, me confesó: la parte sexual no está funcionando como esperaba y no sé qué hacer. No sé si él ya no me encuentra atractiva, si existe algún problema físico o si simplemente a esta edad ya no se puede esperar mucho. Cuando hablé con él entendí inmediatamente el otro lado de la historia. Me dijo: quiero compartir esa parte de la relación con ella, pero mi cuerpo no responde como quisiera. Aunque intenta ocultarlo, siento la decepción en su mirada. Y eso me hace pensar que ya no tengo nada valioso que ofrecer. ¿Ves cómo comienza ese círculo? El cuerpo cambia. Ella se siente confundida. Él experimenta vergüenza. Esa vergüenza aumenta la presión. Y cuanto mayor es la presión, más difícil resulta disfrutar de la intimidad. Con el tiempo ambos terminan evitando completamente ese espacio. Entonces surge la gran pregunta: ¿cómo romper ese ciclo? La respuesta consiste en ampliar por completo la forma de entender la intimidad. Primero, comprender que la intimidad no se reduce a un acto sexual. Es conexión, es confianza, es vulnerabilidad compartida. Es un lugar donde ambos pueden mostrarse tal como son, sin necesidad de parecer perfectos. Segundo, el placer físico puede expresarse de muchísimas maneras. Puede encontrarse en las caricias, en los besos, en la cercanía, en descubrir el cuerpo del otro con curiosidad en lugar de hacerlo con presión o expectativas. También puede surgir creando momentos de ternura y sensualidad, donde el objetivo no sea llegar a un resultado específico, sino simplemente disfrutar de estar juntos. Y tercero, algo absolutamente esencial: eliminar la presión. Cuando ambos sienten que todo debe desarrollarse de una determinada forma, el cuerpo responde con tensión, y un cuerpo tenso rara vez puede relajarse. Por eso resulta tan importante crear espacios donde puedan compartir cercanía física sin sentir que existe una obligación de alcanzar un resultado concreto. Déjame contarte qué ocurrió con aquella pareja. Les propuse un ejercicio que al principio les pareció extraño. Durante un mes completo dejarían de lado cualquier expectativa relacionada con el rendimiento. La única intención sería redescubrir el placer del contacto, del afecto, de la cercanía, sin perseguir ningún objetivo específico. Ella me preguntó: ¿pero no será todavía más frustrante? Y le respondí: la frustración nace cuando una expectativa no se cumple. Si desaparece la expectativa, aparece el espacio para descubrir algo nuevo. Y ocurrió algo que ninguno de los dos esperaba. Al desaparecer la presión, ambos comenzaron a relajarse. Volvieron a disfrutar del contacto simplemente por el placer de compartirlo. Empezaron a hablar con naturalidad sobre lo que sentían, sobre aquello que disfrutaban y sobre nuevas formas de expresar su cariño. Y, de manera casi inesperada, cuando dejaron de exigirle resultados al cuerpo, éste comenzó a responder con mayor naturalidad. Pero lo más importante no fue eso. Descubrieron una forma de intimidad que nunca antes habían vivido. Una intimidad basada en la confianza, en la vulnerabilidad y en la capacidad de aceptarse plenamente, mientras aprendían nuevas maneras de compartir afecto y cercanía. Ahora bien, si llevas muchos años junto a tu pareja, es posible que esto les exija romper con décadas de hábitos y patrones de intimidad que antes funcionaban, pero que hoy ya no responden a la realidad que viven. Quizá cayeron en una rutina que durante años les dio seguridad, aunque ahora ya no los conecta de la misma manera. O tal vez,
Poco a poco, dejaron de compartir cualquier tipo de cercanía física porque ambos asumieron que, a esta edad, ya no era algo importante. Pero déjame decirte algo. La intimidad física, el contacto y la cercanía siguen siendo esenciales a cualquier edad. No porque deban conducir siempre a un resultado determinado, sino porque son una de las formas más profundas en las que dos personas se dicen mutuamente. Sigue siendo deseable. Sigue siendo valioso. Tu cuerpo, con toda su historia y sus cambios, sigue despertando ternura, deseo y conexión en mí. Y si apenas estás comenzando una relación, esta puede ser una oportunidad extraordinaria para construir algo diferente desde el principio. En lugar de intentar reproducir la forma en que vivían la intimidad a los 30 o a los 40 años, pueden crear una manera de relacionarse que honre quienes son hoy, con los cuerpos que tienen hoy y con las necesidades que han ido transformándose con el tiempo. Pero aquí necesito que entiendas algo muy importante. Esta responsabilidad no recae únicamente sobre ti. Él también debe estar dispuesto a comunicarse, a mostrarse vulnerable y a dejar atrás la vergüenza que muchas veces siente por los cambios que experimenta su cuerpo. Una de las cosas más valiosas que puedes ofrecer es un espacio seguro donde esa conversación pueda existir. Puedes decir algo como, quiero que hablemos sobre nuestra intimidad física. No porque haya un problema entre nosotros, sino porque quiero entender qué necesitas ahora, qué disfrutas y cómo podemos seguir construyendo juntos este espacio. Cuando él empiece a abrir su corazón, cuando se atreva a hablar de sus inseguridades, de sus miedos o de aquello que le avergüenza, tu reacción marcará una enorme diferencia. Si lo juzgas, si minimizas lo que siente, si lo comparas con el hombre que fue años atrás, lo más probable es que vuelva a cerrarse y nunca más quiera tocar ese tema. Pero si lo escuchas con empatía, si validas lo que está viviendo, si le haces sentir que su valor no depende de su desempeño sexual, algo cambia profundamente. Empieza a relajarse, empieza a recuperar la confianza, y deja de preocuparse únicamente por funcionar para volver a disfrutar del encuentro. Hay algo más que muchas parejas pasan por alto. La intimidad física nunca existe aislada. Está profundamente unida a la intimidad emocional. Cuando falta conexión emocional, cuando no existe vulnerabilidad, cuando ninguno de los dos se siente realmente visto y valorado, el cuerpo difícilmente responderá con libertad, por mucha atracción física que exista. Por eso todo lo que hemos hablado anteriormente tiene tanto sentido. Ser testigo de su existencia. Admirar quién es. Ofrecer libertad sin abandono. Todo eso construye el terreno donde una intimidad sana puede florecer. Y quiero decirte algo más. Si tú misma sientes vergüenza de tu cuerpo, si los cambios propios de esta etapa te hacen pensar que ya no eres atractiva, eso también influirá en la forma en que vives la intimidad. Por eso parte de este camino consiste en reconciliarte contigo misma, en aprender a mirar tu cuerpo con respeto y cariño, con sus cambios, con sus marcas, con todo lo que cuenta la historia de tu vida. Porque cuando eres capaz de decir con honestidad, mi cuerpo también ha cambiado y, a veces, me da miedo que ya no me encuentres atractiva, le estás regalando algo muy poderoso. Le das permiso para hacer exactamente lo mismo. Y cuando ambos pueden mostrarse sin máscaras, sin aparentar seguridad, sin fingir perfección, es ahí donde nace la verdadera intimidad. Sé que este tema incomoda a muchas personas. Sé que algunas prefieren no hablar de ello y convencerse de que, después de cierta edad, el sexo deja de importar. Pero eso simplemente no es cierto. Quizá ya no tenga el mismo significado que a los 30 años. Sin embargo, la necesidad de contacto, de cercanía, de sentirse deseado y emocionalmente conectado nunca desaparece. Y cuando esa parte de la relación se abandona por completo, también se pierde una de las formas más profundas de unión entre dos personas. Bien, hemos llegado a la cuarta necesidad. Sé que esta conversación ha sido intensa. Probablemente estés recordando momentos de tu propia relación o haciéndote preguntas que nunca antes te habías planteado. Pero todavía queda una última necesidad. Y quiero adelantarte algo. Es la más difícil de todas. La que realmente distingue a quienes pueden acompañar a un hombre en esta etapa de quienes no logran hacerlo. Porque exige una enorme madurez emocional. Exige valentía. Y exige dejar el ego a un lado de una manera que muy pocas personas consiguen. Respira un momento, porque lo que viene ahora desafía muchas ideas que solemos tener sobre el amor. Llegamos a la quinta y última necesidad. La más difícil de nombrar. La más incómoda de aceptar. La que la mayoría evita durante toda su vida. Un hombre después de los 60 necesita a alguien capaz de sostener su conciencia de mortalidad. Necesita a una persona que pueda permanecer a su lado cuando aparece el miedo a la muerte.
Cuando toma conciencia de que su tiempo es limitado. Antes de pensar, pero todos somos mortales. Todos vamos a morir. Permíteme explicarte por qué esta experiencia suele vivirse de una manera tan intensa en esta etapa. Durante gran parte de su vida, muchos hombres viven enfocados en construir. Construyen una carrera. Construyen una familia. Construyen un patrimonio. Construyen un legado. Esa constante mirada hacia el futuro mantiene su atención puesta en todo lo que todavía queda por alcanzar. Pero después de los 60 ocurre algo muy distinto. De pronto sienten que hay más vida detrás que delante. Empiezan a despedirse de amigos. El cuerpo comienza a enviar señales que ya no pueden ignorarse. Y la muerte deja de ser una idea lejana para convertirse en una presencia mucho más concreta. Esa realidad despierta una angustia existencial muy difícil de explicar si nunca la has vivido. He escuchado a hombres exitosos, hombres admirados por todos, decirme entre lágrimas: me despierto de madrugada preguntándome cuánto tiempo me queda. Me pregunto qué dejaré cuando ya no esté. Me pregunto si todo lo que hice realmente tuvo sentido. Y lo más doloroso es que la mayoría siente que no puede hablar de esto con nadie. Durante toda su vida aprendieron que mostrar miedo era una señal de debilidad, y que un hombre nunca debía parecer débil. Por eso guardan toda esa angustia en silencio. Y ese silencio termina consumiéndolos por dentro. Aquí es donde una mujer puede marcar una diferencia enorme. Si cada vez que menciona la muerte cambias de tema. Si respondes diciendo: no pienses en eso. Oh, todavía te quedan muchos años. Sin querer le estás enviando un mensaje muy claro, que debes seguir enfrentando ese miedo completamente solo. Pero si eres capaz de permanecer junto a él en esa conversación, si puedes escuchar sus temores sin intentar eliminarlos, si simplemente tomas su mano mientras habla de aquello que más le duele, le estarás ofreciendo algo que tiene un valor imposible de medir. Recuerdo una pareja que llegó a consulta. Él tenía 70 años. Ella, 68. Llevaban 45 años casados. Después de un problema de salud que no fue grave, él comenzó a pensar constantemente en la muerte. Ella llegó frustrada y me dijo: no sé qué hacer. Habla todo el tiempo de lo que pasará cuando él ya no esté. Quiero organizar documentos, actualizar el testamento, hablar de su funeral. Yo no quiero escuchar nada de eso. Me entristece, me asusta. ¿Por qué no podemos disfrutar simplemente del tiempo que tenemos? Y entendía perfectamente su reacción. Hablar sobre la muerte resulta incómodo para casi todos. Preferimos evitar ese tema. Pero ella no veía algo muy importante. Al negarse a conversar sobre ello, estaba dejando completamente solo al hombre que más necesitaba sentirse acompañado. Cuando hablé con él, me dijo algo que nunca olvidé. Necesito hablar de esto. Necesito entender qué significa saber que mi tiempo es limitado. Necesito saber que cuando yo ya no esté, ella podrá seguir adelante. Pero cada vez que intento sacar el tema, ella se cierra. Entonces siento que debo fingir que nada pasa y seguir actuando como si fuera inmortal. ¿Notas el conflicto? Él necesitaba un lugar donde procesar su propia finitud. Ella necesitaba negar esa realidad para protegerse del dolor. Y el resultado era que ambos terminaban sintiéndose profundamente solos. He visto exactamente el mismo patrón en relaciones nuevas. Recuerdo a una pareja donde él tenía 66 años y ella 62. Llevaban apenas 6 meses juntos. Él había perdido a su esposa por cáncer 3 años antes. Aquella experiencia había cambiado por completo su forma de mirar la vida. En una sesión, ella me dijo: a veces siento que sigue más unido a su esposa fallecida que a mí. Habla constantemente de la muerte y de lo frágil que es la vida. Entiendo que sufrió mucho, pero debería superarlo y vivir el presente. Sin embargo, él no estaba atrapado en el pasado. Lo que intentaba procesar era una conciencia mucho más profunda sobre la fragilidad de la vida. Y necesitaba sentir que la mujer que ahora caminaba junto a él podía sostener esa parte de su historia sin verla como una amenaza. Entonces surge una pregunta. ¿Cómo acompañas la mortalidad de alguien? Primero, aceptando que la muerte forma parte de la vida. Hablar de ella no la acerca. Evitarla no la aleja. Y existe algo profundamente saludable en mirar esa realidad con honestidad en lugar de negarla. Segundo, crea espacios donde puede expresar sus miedos sin sentir que debe protegerte de ellos. Puedes decirle: sé que este tema también me resulta difícil, pero quiero que sepas que puedes hablar conmigo. No tienes que cargar con esto tú solo. Tercero, valida lo que sientes sin apresurarte a tranquilizarlo. Cuando diga: tengo miedo de morir, no respondas inmediatamente: eso no va a pasar ahora.
Oh, piensa en cosas positivas. En cambio, puedes decir, entiendo que ese miedo exista. Cuéntame qué es lo que más te preocupa. Y cuarto, acompáñalo también en las conversaciones prácticas que muchas veces necesita tener. Hablar sobre documentos importantes, sobre decisiones familiares, sobre aquello que desea dejar organizado para quienes ama. Puede resultar incómodo, pero amar a alguien también significa caminar junto a esa persona en todas las etapas de la vida, incluso cuando llega el momento de prepararse para aquello que, tarde o temprano, todos tendremos que enfrentar. Y hay una quinta necesidad que supera a todas las anteriores. Es la más difícil de comprender y, al mismo tiempo, la más transformadora. Un hombre después de los 60 necesita a alguien capaz de acompañarlo frente a su propia mortalidad. No olvides que ella también forma parte de la vida. Tú también tienes preguntas, temores y pensamientos sobre el paso del tiempo. Cuando ambos se atreven a compartirlos con sinceridad, ocurre algo poderoso. Él deja de cargar ese peso en silencio y los dos comienzan a enfrentar juntos una realidad que pertenece a todos. Ahora presta mucha atención, porque esto cambia por completo la perspectiva. Cuando un hombre puede hablar abiertamente de su mortalidad, cuando deja de esconder ese miedo y empieza a comprenderlo, sucede algo que sorprende. En lugar de apagarse, comienza a vivir con más intensidad. La conciencia de que el tiempo no es infinito hace que valore cada instante. Lo impulsa a dejar de postergar conversaciones importantes, a expresar lo que siente y a dedicar energía únicamente a aquello que realmente tiene significado. He visto hombres que, después de aceptar esa realidad, se vuelven más presentes, más afectuosos y mucho más auténticos. Ya no sienten la necesidad de sostener máscaras ni de aparentar fortaleza constante. Solo quieren vivir de verdad. Y si tú puedes acompañarlo en ese proceso, vas a descubrir una versión de él llena de gratitud, profundidad y sensibilidad. Pero también necesito decirte algo importante. Para ofrecer ese apoyo, primero necesitas mirar tu propia relación con la muerte. Si el tema te llena de terror o vives negándolo por completo, será muy difícil sostener el miedo de otra persona. Pregúntate con honestidad, ¿qué es lo que realmente temo? ¿Perder a quien amo? ¿Mi propio final? ¿La incertidumbre? Cuando empiezas a responder esas preguntas para ti misma, desarrollas la fortaleza emocional necesaria para permanecer presente sin derrumbarte. Y quiero aclarar algo para evitar un malentendido. Acompañar a alguien en su conciencia de mortalidad no significa vivir obsesionados con la muerte ni convertir la relación en un espacio de tristeza permanente. Significa que, cuando ese tema aparezca, cuando necesite hablar o procesar sus emociones, tú puedas permanecer a su lado sin cambiar de conversación ni minimizar lo que siente. El resto del tiempo sigue siendo para vivir, disfrutar, reír y crear recuerdos. De hecho, ocurre algo muy curioso. Las parejas que pueden hablar con naturalidad sobre la muerte suelen ser las que más intensamente disfrutan la vida, porque dejan de gastar energía fingiendo que el tiempo nunca terminará. En lugar de eso, aprovechan cada oportunidad para vivir plenamente. Y hay algo más que pocas personas comprenden. Esa capacidad de sostener el miedo del otro es lo que convierte una relación común en un vínculo verdaderamente profundo. Cuando dos personas permanecen juntas incluso frente a sus conversaciones más difíciles, nace una confianza que casi nada puede romper. Es una intimidad que trasciende las palabras, el paso de los años e incluso la propia idea de la muerte. Hasta este punto hemos recorrido 5 necesidades esenciales que muchos hombres experimentan después de los 60. Sentirse verdaderamente vistos, recibir admiración por quienes son y no solo por lo que lograron, disfrutar de libertad sin sentirse abandonados, construir una intimidad que vaya mucho más allá del aspecto físico y contar con alguien capaz de acompañarlos frente a su conciencia de mortalidad. Quizá ahora estés pensando que todo esto exige un nivel enorme de conciencia, madurez emocional y valentía. Y tienes razón. No es sencillo. Requiere un trabajo interior que pocas personas están dispuestas a hacer. No porque les falte amor ni porque sean malas personas, sino porque implica crecer, cuestionarse y desarrollar una profundidad emocional que muy pocos cultivan a lo largo de su vida. Pero hay una verdad que casi nadie menciona. Cuando eres capaz de ofrecer estas 5 cosas, cuando realmente acompañas a otra persona desde ese nivel de presencia y conciencia, no solo cambia su vida. La primera transformación ocurre dentro de ti, porque para llegar a ese punto también has tenido que recorrer tu propio camino. Has tenido que enfrentar tus heridas, comprender tus emociones, dejar atrás viejos resentimientos y aprender a mirar la vida con mayor profundidad. Ya no buscas que una relación llene los vacíos que llevas dentro. En cambio, llegas desde un lugar de plenitud para compartir lo mejor de ti con alguien más.
Ese es el verdadero secreto que pocas personas descubren. Las relaciones más fuertes después de los 60 no nacen de dos personas esperando que la otra la salve. Surgen cuando dos personas emocionalmente maduras deciden caminar juntas desde la libertad, el respeto y la elección consciente. Si algo de lo que escuchaste hoy despertó algo dentro de ti, no lo tomes como una obligación. Míralo como una oportunidad para crecer, para conocerte mejor y para convertirte en una versión más consciente y sabia de ti misma. Y hay algo más que merece ser dicho. Todo aquello que hemos mencionado como necesidades de un hombre probablemente también vive dentro de ti. Tú también deseas sentirte vista. Tú también necesitas admiración, libertad sin abandono, una intimidad auténtica y alguien con quien puedas compartir incluso tus mayores temores sobre el paso del tiempo en la vida. Por eso, esto nunca fue un manual para complacer a un hombre. Es una guía para construir una relación donde ambos puedan mostrarse tal como son, con su fuerza y con su vulnerabilidad, sin máscaras y sin miedo. Ahí es donde nace una conexión verdaderamente profunda. Si llevas muchos años con tu pareja y sientes que la relación se ha vuelto fría, distante o automática, recuerda que todavía existe la posibilidad de transformarla. Claro que requerirá valentía de ambos. Habrá conversaciones incómodas, hábitos que romper y formas nuevas de escucharse. Y si recién estás comenzando una relación en esta etapa de la vida, tienes una oportunidad extraordinaria para construir algo diferente desde el principio, sin repetir los mismos patrones que quizás no funcionaron en el pasado. Quiero dejarte algunas preguntas para que las lleves contigo. No hace falta responderlas ahora. Puedes pensarlas con calma o escribirlas cuando tengas un momento de tranquilidad. ¿Estoy viendo realmente mi pareja o solo veo la imagen que esperaba encontrar? ¿Qué cualidades admiro sinceramente en él hoy, más allá de lo que fue hace años? ¿Le estoy dando espacio para crecer o intento mantenerlo dentro de un papel que me hace sentir cómoda? No existen respuestas perfectas, y eso está bien. Lo importante es mantener la disposición para observarte, aprender y evolucionar. Después de más de 4 décadas acompañando a personas en sus procesos, hay una conclusión que se repite una y otra vez. Las relaciones rara vez terminan por falta de amor. Con mucha más frecuencia se deterioran porque las personas dejan de crecer. Se aferran a viejas formas de relacionarse y esperan resultados diferentes. Las relaciones profundas requieren evolución constante. Y el trabajo más importante casi nunca consiste en cambiar al otro. Consiste en convertirte tú en la persona capaz de construir el vínculo que deseas. Ese aprendizaje nunca termina. Cuando llegas a una relación desde la madurez, en lugar de hacerlo esperando que alguien repare tus heridas, todo cambia. La forma de amar cambia. La manera de escuchar cambia. Incluso la forma de enfrentar los conflictos se transforma. Si hoy compartes tu vida con alguien, sin importar si llevan meses o décadas juntos, busca un momento tranquilo para hablar desde el corazón. No para señalar errores ni para reclamar. Habla desde la vulnerabilidad. Puedes decirle que has estado reflexionando sobre la relación y que quieres comprenderlo mejor, que deseas verlo con más profundidad, reconocer aquello que admiras de él, darle espacio para seguir creciendo sin perder la conexión entre ustedes y construir un vínculo donde ambos puedan hablar incluso de los temas más difíciles. Después, escucha con atención lo que tenga para decirte. Escucha sin interrumpir, sin justificarte y sin preparar una respuesta mientras habla. Muchas veces, una conversación sincera puede convertirse en el comienzo de una etapa completamente nueva, incluso después de muchos años compartiendo la vida juntos. Si este contenido te hizo reflexionar y sentiste que alguna parte conectó contigo, puedes apoyar este tipo de conversaciones dejando tu opinión y compartiendo el vídeo con alguien que también puede encontrar valor en estas ideas. A veces, una sola reflexión llega en el momento justo y puede abrir la puerta a un cambio que parecía imposible.